Hoy nos vamos a meter de lleno en los orígenes de una de las mentes pero más brillantes de la historia, Leonhard Euler. Vamos a ver cómo fueron sus primeros años, qué fue lo que pasó para que se convirtiera en una verdadera leyenda de las matemáticas. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que el hijo de un pastor, con un origen que podríamos decir bastante modesto, termina siendo el matemático más grande de su siglo? Es un contraste increíble. Para entenderlo, tenemos que transportarnos a la Suiza de principios del 1700. A ver, Basilea, la ciudad donde nació Euler, no era una ciudad cualquiera, para nada. Era un hervidero de conocimiento, un centro de aprendizaje súper importante. Pensemos que ahí estaba una de las universidades más antiguas. Y, ojo, aquí viene lo clave, era el hogar de los Bernoulli, que eran como la familia real de las matemáticas en Europa. Y su progreso fue rapidísimo. Imaginen esto, entró a la universidad con solo 13 años. Que sí, en esa época no era tan raro, pero igual ya nos dice que estábamos frente a una mente fuera de serie. Y para rematar, a los 16 ya tenía su maestría. Una locura. Pero bueno, antes de llegar a la universidad, la base de todo se formó en un lugar mucho más tranquilo, un pueblito llamado Riegen. Y su primer maestro, el más importante de todos, fue alguien que quizá no esperaríamos, su propio padre. Y acá está el detalle que lo cambia absolutamente todo. Porque su papá, Paul Euler, no era solamente un pastor. No, él tenía formación en matemáticas. Y no de cualquiera. Había sido alumno del mismísimo Jacob Bernoulli. Esa conexión, esa semillita de conocimiento que le plantó en casa, fue la chispa que encendió el fuego del genio de Leonhard. Pero, ¿qué pasó cuando lo mandaron a la escuela formal en Basilea? Pues se encontró con un problema, un gran problema. Toda esa pasión que tenía por los números en el colegio simplemente no existía. Y esto nos muestra la determinación increíble que tenía Euler. O sea, si la escuela no le enseñaba matemáticas, ¿qué hizo? Se las arregló por su cuenta. Creó su propio plan de estudios, se puso a devorar libros, a buscar tutores privados, se volvió un completo autodidacta. Y fue en esta etapa donde no solo desarrolló esa capacidad casi sobrehumana para el cálculo mental, sino que se convirtió en una persona que aprendía por sí misma, sin límites. Y fue justamente en la Universidad de Basilea donde todo iba a cambiar para siempre. Porque ahí fue donde conoció a Johann Bernoulli. ¿Quién era Johann? Pues nada menos que el hermano de Jacob, el antiguo maestro de su padre. Y en ese momento, Johann era, sin lugar a dudas, el matemático más importante de toda Europa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo le enseña el matemático más famoso de Europa a un joven prodigio? ¿Con clases larguísimas y supercomplejas? Bueno, la realidad es que el método de Bernoulli fue mucho, pero mucho más inteligente, y al final, mucho más poderoso. Y en esta cita, vemos la genialidad de Bernoulli como mentor. Él no se sentaba a darle las respuestas a Euler, no, le decía, lee estos libros, los más difíciles, por tu cuenta. Lo empujaba a enfrentarse solo a los problemas. Y esas reuniones de los domingos no eran para darle una clase, eran para ayudarlo a destrabar esos puntos donde se había quedado atascado. Lo que hizo fue enseñarle a pensar como un matemático de verdad. Lo convirtió en un investigador independiente. Pero ojo, que todavía quedaba un último obstáculo, y no era para nada menor. El plan original de su papá seguía ahí, latente. Y ese plan era que Leonhard siguiera sus pasos y se convirtiera en pastor. Y es acá donde la historia tiene su giro de película. El mismísimo Johann Bernoulli fue a hablar con el padre de Euler. Intervino personalmente. Imaginen la escena, el gran matemático explicándole al pastor que el talento de su hijo no era algo normal, que era un don único, de esos que aparecen una vez por generación. Claro, la palabra de alguien como Bernoulli tenía un peso enorme, fue decisivo. Y así, su padre por fin dio el brazo a torcer y le dio permiso para dedicarse a las matemáticas. Y así, a los 19 años, todo estaba en su lugar. Tenía la bendición de su padre, tenía el apoyo de su mentor. El camino estaba libre, su formación había terminado, y lo que estaba por empezar era, sin exagerar, uno de los capítulos más increíbles en toda la historia de las matemáticas. Todos estos años de formación sentaron las bases, pero no solo para una carrera brillante, sino para una verdadera revolución, una que iba a sacudir casi todos los campos de la matemática y la física. A partir de este momento, la pregunta ya no era si Euler iba a ser un gran matemático. La verdadera pregunta era, ¿cuáles eran los límites de su genio?